Ahora, da gusto volver a vernos, hermanos. Y bueno, pues vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, allá en la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 11, donde dice la escritura de esta manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro nos invita aquí a someternos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Y cuando hablamos de someternos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, estamos hablando de algunas cualidades que debe de tener el siervo de Dios, el predicador. Y esas cualidades, hermano, que debe tener el predicador, bueno, pues las hemos visto ya muchas veces. Pero hoy en esta mañana estaremos viendo, hermanos, algunas de las actitudes, fíjese bien, algunas de las actitudes que pueden destruir con seguridad nuestro ministerio, nuestro trabajo que hacemos para nuestro Dios. Y esas actitudes, hermanos, en primer lugar, tenemos la actitud de la ira. Fíjese lo que dice allá en Proverbios capítulo 14, versículo 17. Proverbios capítulo 14, versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Cuando nosotros nos enojamos, hermano, es fácil que hagamos una locura. Usted no me va a dejar mentir, cuando andábamos en el mundo, ¿qué era lo que hacíamos cuando nos enojábamos? Cometíamos locura. Pero ahora que estamos en Cristo ya no debe de ser así. ¿Sí? El hombre iracundo, hermanos, promueve contiendas. Es por eso que debemos desechar totalmente la ira, según lo dice ya en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice lo que dice ya en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es importante, hermanos, que como siervos de Dios, como predicadores de la palabra, al pararnos aquí enfrente y en cualquier lugar a donde vayamos, la gente nos está viendo. Si nosotros nos enojamos, va a ser fácil que nos identifiquen. Ahí viene el predicador enojón. Ahí viene el hermano que predica muy bonito, pero él viene enojón. Vamos a echar por tierra, hermano, todo lo que nosotros estemos hablando de la palabra de nuestro Dios. Van a decir, pues predica la palabra, pero no lo pone por obra en su vida. Debemos de cuidar, hermanos, el no enojarnos. Debemos apartarnos de los iracundos. Fíjense lo que dice en Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y no tomes lazo para tu alma. Hermanos, el convivir con personas que son iracundas, con aquellos que se enojan fácilmente, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobo se junta, aullar se enseña. Un hombre iracundo, ¿qué va a enseñar a otra persona? El ser iracundo solamente, hermano. Entonces debemos de cuidarnos de no hacer esto. Hay que tomar una nueva actitud ante la ira, hermano. Santiago capítulo 1, versículos 18 y 19 nos da un consejo ahí. Santiago 1, 18 y 19 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Debemos de cuidar nuestra lengua, debemos de cuidar nuestra actitud, porque muchas de las veces nuestro actuar dice más que 1000 palabras. Debemos de dejar la ira. Efesios capítulo 4, versículo 26. Nos dice de esta manera: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recordamos que no es pecado enojarnos, hermano. Tampoco no nos vamos a ir de un extremo al otro. No es pecado enojarnos, el pecado es pecar después del enojo. ¿Sí? Recuerden lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Dios se enoja? Claro que sí. Y por eso está pecando, claro que no, Él es santo. Deberíamos de enojarnos con aquellos que, como dice aquí la Escritura, con aquellos que detienen con injusticia la verdad. Con ellos deberíamos de enojarnos, deberíamos de tener ese celo santo. Mateo capítulo 11, versículo 29, nos da un ejemplo. Dice lo que dice ahí. Nuestro Señor Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando estamos enojados, hermanos, debemos recordar la vida de nuestro Señor Jesús, el ejemplo que Él nos puso. Si estamos molestos con algún hermano, bueno, debemos de recordar lo que hizo el Señor Jesús y lo que nos da, el consejo que nos da. ¿Sí? Aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Ahora, en segundo lugar, hermanos, una actitud más que debemos de quitar de nuestra vida como siervos de Dios o como predicadores es el orgullo. El orgullo es sinónimo de la soberbia, arrogancia, enaltecimiento. Dice lo que dice ya en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29. Daniel capítulo 4, versículo 29. En adelante, fíjense lo que dice ahí. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Qué mayor ejemplo que este, no? De la soberbia? Nabucodonosor se sentía único, y quién no, al tener todo ese poder. Pero si aún a este hombre Dios lo castigó teniendo el mayor poder, y él no se dio cuenta que Dios lo estaba usando para poder castigar a su pueblo, ¿cuánto menos nosotros? Como dice nuestro hermano, un simple pedazo de lodo. ¿Quiénes somos nosotros para ensoberbecernos o tener ese orgullo? Recuerden lo que dice ahí en Proverbios capítulo 11, versículo 2. El libro de Proverbios, hermanos, nos ayuda bastante en cuanto a estos consejos. Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Podrían decir nuestros hermanos que apenas llevan o van a terminar un año, bueno, los que ya se van tienen cierto grado de soberbia, ¿verdad? Porque a lo mejor ya conocen más. Pero este es un consejo para ustedes, hermanos. Si acaso llegan a ver algún síntoma de este tipo, no se queden callados. Pueden decirnos, hermanos, ¿sabes qué? Yo siento que estás bien
estás bien soberbio. De igual manera, nosotros los que vamos de salida, bueno, tenemos esa capacidad de decirles a ustedes si están mal. Y no debemos de enojarnos, hermanos, porque somos humanos. Somos humanos y podemos caer en este error, pero sin duda alguna tenemos que cambiar nuestra actitud. Fíjense lo que dice ya en Santiago capítulo 4, versículos 5 al 10. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu el que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, es importante que hagamos un alto en nuestra vida, aún que estando aquí en la escuela. ¿Cómo estaba antes de entrar? ¿Cómo estoy ahora? ¿Y cómo pienso estar después? Si nos ponemos en las manos de nuestro Dios, Él nos va a usar. Depende de nosotros si tomamos actitud de orgullo y nos desviamos. En tercer lugar, hermanos, una actitud más que debemos de quitar de nuestra vida son más bien los celos. Los celos, sí, la palabra griega para celos viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Quiná, palabra hebrea cuya raíz designa el rojo que sale del rostro de un hombre apasionado, estar celoso. Los celos provienen, hermanos, de diferentes sentimientos, desde el amor desinteresado hasta la terrible envidia que hay entre los amores. Proverbios capítulo 14, Eclesiastés, vamos a Eclesiastés primero, capítulo 9, versículo 6. Fíjese lo que dice. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice el verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. ¿De qué nos sirve tener celos, hermano? El día que nos muramos, ahí va a quedar todo. Por lo contrario, traerán consecuencias. Si nosotros somos celosos, podemos arruinar a terceras personas, en cualquier sentido de la palabra, hermano. Con tu mujer, con tu hermano, con tu prójimo. Le arruinan la vida a cualquiera teniendo este tipo de celo. Todo lo que conduce al pecado y de a la muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Fíjense lo que dice allá, Proverbios capítulo 14, versículo 30. Una cosa lleva a la otra. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Quién de nosotros pudiera estar en paz teniendo celos, envidia? Pienso que nadie. No podemos avanzar, no podemos crecer. Y mayormente estando aquí en la escuela, todo se empieza a complicar. Es importante, hermanos, que quitemos esto. Fíjense bien, este celo puede surgir entre hermanos. El ejemplo lo tenemos ahí en Génesis capítulo 4, versículos del 5 al 11. No vamos a leerlo porque es muy largo. En Génesis 37, 11, en Génesis 31, tenemos grandes ejemplos ahí. Pero puede surgir también entre comunidades cristianas. Romanos 13, 13, fíjense lo que dice. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Se fija? El verso 14 nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos de quitar, hermanos, los celos de nuestra vida.
¿sí? Debemos de tomar una nueva actitud. Vea lo que dice en Santiago capítulo 3, versículo del 3 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Debemos desechar todo esto, hermano. Ya no vivimos, ya no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo. En cuarto lugar, hermanos, en cuarto lugar, ¿qué más debemos desechar? La otra actitud es el temor. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 3, versículo 25. Proverbios 3, 25. Dice: no tendrás temor de favor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Proverbios 29, 25. Dice lo que dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Más adelante el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Debemos desechar el temor. Nuestro apoyo, hermanos, debe de ser siempre nuestro Dios. Él nos dice ahí en Isaías capítulo 41, versículo 13: porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Cristo nos dice, hermanos, allá en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, recordemos lo que le dice allá al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras, dice en el 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo podremos temer si nuestro Señor Jesús está de nuestro lado? Debemos de tener confianza en Él. Recordemos lo que nos dice allá en Mateo capítulo vamos a ver, Mateo 28, 20. Al final, cuando nos dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que también abarca la era cristiana. Ahora, ante esto, hermanos, debemos de tomar una nueva actitud. Salmos capítulo 94, versículos 16 al 19. Salmo 94, 16 al 19 dice así: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudará Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me ha sustentado. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. El salmista estaba seguro de lo que estaba diciendo, hermanos. Confiaba en Dios. ¿Cuántos salmos no podíamos leer acerca de esto? En quinto lugar, hermanos, una actitud más que debemos de quitar, y por último, es el engreimiento. Engreído. Va a decir: bueno, pues ya hablamos de la soberbia. Bueno, el engreído, en una definición corta, sería la siguiente: una persona que se envanece, se olvida del lugar que le corresponde a Dios en su vida, se cree mucho, persona enaltecida. Cuando nosotros nos dicen:
te crees mucho. A veces nos dicen jugando, pero a veces lo dicen en serio. ¿Por qué? Porque la ira, el celo y otras cosas están dentro del corazón de esa persona y te dice, muchas de las veces te dice la verdad, te crees mucho porque ve algo en nosotros que nos hace ver diferentes a los demás. A lo mejor nos ve envanecidos, a lo mejor se nos ha olvidado el lugar que ocupa nuestro Dios en nuestra vida. Podríamos poner como ejemplo en Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 4, el segundo libro de Crónicas capítulo 26, 16 al 21, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8, y muchos más. Pero fíjense lo que dice en Proverbios capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Al final de cuentas, hermanos, nuestro Dios es el que sabe cómo vivimos, sabe cómo andamos. Proverbios capítulo 25, versículo 27. Dice lo que dice. Comer mucha miel no es bueno, ni en buscar la propia gloria es gloria. ¿Se fijan? Verso 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, el engreimiento nos lleva a la perdición, junto con las otras actitudes, y podríamos sumar muchas más, pero hoy hemos visto estas 5, y ante esta actitud del engreimiento, debemos de tomar una nueva actitud. Como ejemplo, vaya a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Completad mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Si en algo estamos fallándonos, es tiempo de recapacitar. Debemos de quitar, como lo hemos visto hoy en este día, el enojo, la ira o el enojo, en primer lugar. En segundo lugar, el orgullo. En tercer lugar, los celos. En cuarto lugar, el temor. En quinto lugar, el engreimiento. Debemos de tomar una nueva actitud ante todas estas cosas, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 16, con este texto termino. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aceptemos la exhortación, hermanos, cuando se nos hace. Y no nos sintamos más los unos que los otros. Todos somos iguales. Somos un mismo equipo. ¿O qué acaso está dividido Cristo? Dijo el apóstol Pablo. Claro que no. Aquí no hay ni primero ni segundo. A final de cuentas todos vamos a salir, o todos venimos con un propósito. Salvar algo, predicar la palabra. ¿O alguien tiene otro propósito aquí? Yo espero que no. No debemos de sentirnos unos más que otros. Que hay conocimiento más avanzado, ¿por qué no? Hay que reconocerlo. ¿Cuándo podría compararme yo con el hermano David o con el hermano Josué o con los instructores de aquí, el hermano Julio? Pero ese conocimiento que tienen lo ha llevado a través del tiempo. Hemos visto hoy, hermanos, las 5 actitudes que debemos de quitar de nuestra vida. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.